parte del mundo conocido hasta lo que era exactamente ya en la Edad Media. En pantalla ven exactamente ustedes una terma romana. Ellos preparaban en lo que es la parte central, ponían sus baños, sus aguas templadas, y ahí se bañaban diariamente. Recibían masajes, recibían fricciones y se bañaban diariamente. Eran extremadamente limpios. Curiosamente, en la antigüedad, los seres humanos, como decimos, no eran tan sucios. Consciente de la necesidad de cuidar el cuerpo, este pueblo, los romanos, pasaban mucho tiempo en estas termas, como estas termas que acabamos de ver, eran unas termas colectivas, donde iba todo el mundo, se renovaba el agua continuamente, y estas termas colectivas, bajo los auspicios de la diosa Egea, es decir, que era la protectora de la salud, de cuyo nombre deriva la palabra higiene. Esta costumbre se extendió a Oriente, donde los turcos se convirtieron en centro de vida social y pervivió esta costumbre de ir a las termas a hacer baños colectivos. Y termas donde recibían vapores, donde purificaban sus cuerpos, donde abrían los poros y eliminaban toxinas. Esto duró hasta la Edad Media. En las ciudades medievales los hombres se bañaban, se bañaban con lo que era con cierta asiduidad y hacían sus necesidades en letrinas públicas, que era exactamente un casi vestigio de la época romana, o también en el orinal, que era otro invento de los romanos, era ya un poco más de uso privado. Y las mujeres se bañaban y se perfumaban, se arreglaban el cabello y frecuentaban lo que eran las lavanderías. Lo que no estaban tan limpios eran las calles, dado que los residuos y las aguas fecales se tiraban por la ventana. Lo que hemos visto algunas veces en películas de eso de agua va y tiraban con el cubo o el recipiente, tiraban esas aguas a la calle, el cual siempre habría que tener cuidado y obligaba sobre todo a los que caminaban por allí a estar mirando siempre hacia arriba para evitar que les cayera esa porquería. Pero para lugares inmundos, para lugares asquerosos, pocos como las ciudades europeas en la Edad Moderna, antes de que llegara exactamente la revolución hidráulica del siglo XIX. Carentes, no existían alcantarillados, no existían canalizaciones. Las calles, las plazas eran auténticos vertederos por los que normalmente frecuentemente corrían riachuelos de aguas fecales. En aumentar la suciedad también se encargaba una parte de lo que era el ser humano, con sus deposiciones en la calle, con su orinar en la calle, con su tirar el agua sucia. También ayudaban bastante en el tema los animales existentes, las ovejas, las cabras, los cerdos y sobre todo los caballos y bueyes que pasaban por ahí tirando de los carros. Como si todo esto, el ser humano, los animales, no fuera suficiente, había también otros más que llevaban una manita al tema, que eran los carniceros y matarifes, que sacrificaban a los animales en plena vía. Ahí tiraban las vísceras, la sangre que corría, se juntaba. Ustedes mejor no se lo imaginen porque pueden tener arcadas. Mientras que los barrios también de curtidores y tintoreros, es decir, que se encargaban de teñir las pieles, eran focos de infección y de muchos malos olores. La Roma antigua, la Córdoba y Sevilla en tiempos de los romanos y también los árabes, estaba más limpia que París o Londres en el siglo XVII, en cuyas casas no había desagües ni había baños. Es decir, en el siglo XVII, en estas grandes ciudades como París y Londres, no existía desagües ni baños, y que ya anteriormente, lo que era el Roma y también los árabes, ya existía todo eso. Y así veíamos esos jardines donde existían fuentes y esas termas donde iban tanto romanos como árabes, como para purificar sus cuerpos, para recibir el baño de vapor y purificar, es decir, y eliminar todas esas toxinas. ¿Qué hacían entonces si no había ni desagües ni baños? ¿Qué hacían las personas? Pues habitualmente, cuando tenían una necesidad imperiosa, una necesidad urgente, la persona se apartaba discretamente a una esquina y allí lo hacía. El escritor alemán Goethe contaba que una vez que estuvo alojado en un hostal en Garda, en Italia,
Al preguntar dónde podía hacer sus necesidades, le indicaron tranquilamente que en el patio, que ahí podía hacerlo perfectamente. La gente utilizaba los callejones traseros de las casas o cualquier cauce cercano para hacer sus necesidades. Los pocos baños que había vertían los desechos en fosas o en pozos negros que frecuentemente estaban situados junto a los pozos de agua potable. Imagínense, si nosotros actualmente en las casas que disponen de pozos negros, es decir, tuvieran cerca el aljibe de agua potable, esa filtración que existiera, ¿qué pasaría? Que iba a aumentar el riesgo de enfermedades. Pues eso es exactamente lo que pasaba en el siglo XVII, que esa proximidad de las fosas, a los pozos negros, a esos aljibes de agua potable, aumentaban los riesgos. Ya no solamente eran los problemas de infección que hubiera en las calles, los problemas de infección que se produjeran en la comida al exponer las carnes y eso en esos sitios donde había tanta contaminación, sino que encima el agua potable estaba contaminada debido a la proximidad de los pozos negros. Había tanta porquería en las calles que algunos se dedicaban a recoger los excrementos humanos para venderlos como abono. Todo se reciclaba. Había gente dedicada a recoger los excrementos en los pozos negros para venderlos como estiércol también. Los tintoreros guardaban en grandes tinajas la orina que después usaban para lavar pieles y blanquear las telas. Los huesos, se supone que de animales sacrificados, de vacas, se trituraban para hacer abono. Lo que no se reciclaba quedaba en la calle, es decir, que ahí quedaba tirado. Como no existía servicios públicos de limpieza, pues ahí la higiene no existía o era insuficiente. Solamente si alguien se dedicaba a limpiar algo, a barrer un poquito y quitar la porquería, pues ese era el poco de higiene que había. En las ciudades las tareas de limpieza se limitaban sobre todo a lo que eran las vías principales, como por ejemplo las que normalmente recorrían los peregrinos y las carrozas de grandes personajes que, en el caso por ejemplo de Roma, que iban a ver al Papa en el siglo XVII, pues Roma era una ciudad habitualmente muy sucia, pero esas vías principales donde iba hacia el Vaticano, pues estaban medianamente limpias, para que esos personajes importantes pensaran que Roma era una ciudad limpia. Las autoridades contrataban a criadores de cerdos para que sus animales, como buenos omnívoros, es decir, como buenos animales que comen de todo, hicieran desaparecer los restos en los mercados y plazas públicas, o bien se encomendaba un poquito cuando llovía, de tanto en tanto se encargara esa lluvia de arrastrar los desperdicios. Es decir, era un servicio de limpieza por parte de los cerdos. Cuando tenían ganas de comer, pues los llevaban allí para comer, y si llovía, bien, porque arrastraba un poco la porquería, y si no llovía, pues mala suerte, ya esperaremos a que llueva, y se iba acumulando la porquería. Tampoco las ciudades españolas destacaban por su limpieza. Cuenta Beatriz Esquivia Blasco en su libro Agua va, es un libro que se titula Agua va, la higiene urbana en Madrid. Es un estudio que es realizado entre el año 1561 y el año 1761, es decir, durante 2 siglos, que era costumbre de los vecinos arrojar a la calle por puertas y ventanas las aguas inmundas y fecales, así como los desperdicios y basura. Es decir, España, también en las grandes urbes como era Madrid, también cogió esa costumbre, como en otros sitios de Europa del siglo XVI, del siglo XVI, XVII, XVIII, de que no le importaba si pasaba alguien, sino que el agua fuera, y después si alguien se le caía encima, pues mala suerte, a lo mejor era la poca agua que le iba a recibir en su vida. El continuo aumento de población en la Villa de Madrid, después del establecimiento de la corte de Fernando V a inicios del siglo XVIII, gravó de una manera bastante fuerte lo que eran los problemas sanitarios. Es decir, la suciedad se acumulaba, el tránsito de los carros, es decir, que recogían un poco la basura, había dificultad por las calles principales, casi no podían pasar la gente debido a tanta inmundicia que había. En verano los residuos, la basura se secaba y se